de los tiros, antes de los dimes y diretes. Lo que pasa es que el presidente López Obrador pues presenta estos informes sobre la seguridad, sobre el tema de Campeche, reconocen en la conferencia de prensa al gobernador del estado de Campeche y posteriormente comienzan estas preguntas y respuestas. En las preguntas, Irving Pineda, el reportero de Azteca, el empleado de Ricardo Salinas Pliego, pone sobre la mesa el tema del INE, que es el tema a tratar el día de hoy, y ya les explicaré por qué el INE miente en muchos temas. Es una falla de interpretación, diría yo, pero Irving Pineda cuestiona otra vez al presidente, quiere hacer la nota, Irving Pineda, y aquí vamos a hacerle el favor. Así que, grábeme, don David. Vamos a hacerle el favor a Irving Pineda de hacerlo la nota, pero no precisamente porque por una buena nota, sino porque en su planteamiento, Irving Pineda intenta presionar al presidente López Obrador de que hable de algo que ya ha mencionado en muchas ocasiones y lo hace a modo como de ponerle el pie. No podemos decir lo contrario. ¿Por qué? Porque fue muy incisivo en insistirle al presidente si el Instituto Nacional Electoral es una traición, es traición, si están agrupados con algún grupo político. O sea, quería la nota jugosa para revivir este debate entre el INE y el presidente López Obrador de qué tanto puede o no puede decir el presidente en tiempos electorales. Este tipo de preguntas son de las que yo digo completamente innecesarias, porque una cosa muy distinta habría sido preguntarle al presidente si considera que el proyecto de nación está en riesgo con este acuerdo que propone el Instituto Nacional Electoral para frenar la sobrerepresentación. Así de sencillo. Ahí es en donde involucras una situación federal, porque efectivamente lo único que en realidad le preocupa al gobierno federal, o le debería de preocupar, es tener los votos suficientes en el Congreso para empujar iniciativas preferentes y vigilar el presupuesto y que le aprueben el presupuesto. Es lo único que requiere. El presidente no necesita tener gobernadores aliados, no es necesario. Lo que necesita un presidente es un Congreso. Y es ahí en donde está la intención de una pregunta legítima. Eso es una pregunta legítima. ¿Considera el presidente López Obrador que su proyecto de nación está en riesgo con la propuesta aprobada por el Instituto Nacional Electoral para evitar la sobrerepresentación? Listo, eso es lo que preocupa, eso es lo que se determina, eso es lo que nos debería de acontecer. No, si el presidente considera que el INE es una agrupación política, si debe ser candidato y son sus adversarios, son sus amigos, son sus cuates, eso ya lo sabemos. Ya sabemos lo que pasa entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal. Ya sabemos a quién responde el Instituto Nacional Electoral. Ya lo sabemos. Está muy de más. Pero si usted no me cree, ve y escuche cómo es que este reportero, como muchos otros, intenta hacer exactamente lo mismo de siempre. Sacar notas jugosas, no aprovechar la mañanera y solamente querer ser la nota. Pero aquí le reprobamos esta nota. Vea usted. Hace unos días el INE publicó un cambio de reglas en torno al tema de representación proporcional, es decir, los diputados que deben de llegar en los comicios de este 6 de junio. Ayer en la Cámara de Diputados, cuando usted venía de viaje, se dieron un agarrón ahí porque decían que estaba mal. La bancada propia de Morena pide un juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que son los consejeros del INE. Los panistas dicen que no, los priistas dicen que tampoco, pero entonces ayer se dio en un agarrón y la pregunta que yo tengo es si usted ve bien que en este pleno proceso para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas se aplique un juicio político a los consejeros del INE. Pues yo lo que creo que este tema lo debe de resolver el Tribunal Electoral. Para que se resuelva adecuadamente en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra
para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. Esa maniobra la ve desde el INE. La Cámara de Diputados se han agrupado con ese propósito. Claudio X González, Krause, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay. Pues ahí el presidente López Obrador menciona que esta es una situación que ya sabemos, ya la conocemos. Él no es presidente de un partido, el presidente López Obrador no es no es entidad electoral, no es autoridad electoral, es el presidente de todos, aunque a muchos no les guste. Y mientras esto está pasando, mientras nosotros vemos este tipo de planteamientos, vean cómo es que insiste Irving en un segundo planteamiento, en que hay cosas que preguntar, ¿no? Insiste Irving en que el presidente le responda sobre a quién responde el Instituto Nacional Electoral, que si ve que el INE, ¿no? Que siempre, que de dónde vienen ese tipo de ataques, buscando sacar la nota. Irving Pineda lo que quería era que el presidente López Obrador le volviera a mencionar lo que ha dicho en más de una ocasión desde hace varios años, no es de ahorita, sino desde hace varios años, y lamentablemente es algo que a mí sí me apena, porque no es, insisto, el presidente con la respuesta que dio es suficiente, no necesitábamos más. Pero en un siguiente planteamiento, mis amigos, que es el clip número 10 que tiene aquí mi querida Ceci, es exactamente cuando Irving Pineda vuelve a insistir. Vean ustedes. Esa campaña, ¿y por qué ahora? Siempre cuando suceden estas cosas hay que preguntar, ¿y de parte de quién? ¿Y por qué ahora? Política es tiempo. No estoy tomando una postura. La autoridad electoral, el tribunal va a resolver sobre este asunto. Pero sí hay toda una campaña. Bueno, están convocando a antiguos, bueno, jóvenes, no tan grandes de edad, que ya estaban retirados, a participar en contra de nosotros. Fui hace como 10 días a Jalisco, me informaron el gobernador platicando que el que había estado de gobernador de Jalisco y luego fue secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. según ustedes. Bueno, estuvo en el gobierno panista, ¿no? Ahora, candidato a diputado. Y así otros, todos, porque quieren regresar al antiguo régimen. Esto tampoco debe extrañarnos, es normal. Siempre hay una reacción conservadora.
ahí lo dice el presidente López Obrador, siempre hay una reacción conservadora, pero ven la insistencia de Irving de nombres, pero es el que estuvo. A ver, que investigue el compadre. Si tanto quiere los nombres, ¿por qué no hace trabajo de investigación? Lo publica y entonces le pregunta al presidente López Obrador con pelos y señas sobre los nombres de los que quisiera vincular o involucrar. Hagan tantito trabajo previo. En la mañanera la reportera de Campeche le dice a Irving, le para el carro y cuando toma la palabra le dice, ya sabemos que traes agenda, ya sabemos que tú traes tu agenda, pero también hay cosas que debemos preguntar qué está pasando aquí en Campeche porque son importantes. Eso es lo que pasa en las mañaneras. Me sorprende a veces cuando el equipo de comunicación social de presidencia dice, ya sabemos que hay rencillas entre los medios de comunicación, pero no podemos hacer absolutamente nada. Lo claro que pueden hacer que se respeten las reglas. Hacer que se respeten las reglas de comunicación social que ellos impusieron para, bueno, no voy a llamar una imposición, que ellos acordaron para mantener el orden en esas conferencias de prensa. Cuando estamos, y no es por un tema de control, nadie les está diciendo que le digan a los medios qué preguntar y que no. Estamos diciendo que respondan a ese orden y que si hay alguien que no respeta ese orden, que se imponga algún tipo de sanción o algún tipo de consecuencia, la que consideren, por más mínima que sea. ¿Por qué? De no existir, va a prevalecer ese tipo de conductas en donde, por supuesto que va a haber corresponsales y reporteros que quieren que se les dé la palabra, pero hay otros que ya le agarraron el modo al presidente, que ya saben con qué tema se va a ir largo y tendido y que solamente van a preguntar cosas que ya habrían tenido una respuesta, que son más que evidentes y desaprovechan estas conferencias de prensa, porque lo verdaderamente preocupante ni siquiera se le ha preguntado al presidente López Obrador por lo respectivo al INE, y eso tiene que ver con la reelección. Sí. El presidente López Obrador ya firmó ante notario público, desde hace ya un tiempo, que no iba a reelegirse. Pese a eso, Ciro Murayama ya mencionó en medios de comunicación que a su percepción los ataques, porque así los tilda, del presidente hacia el organismo electoral son porque quiere reelegirse. Al INE no le ha quedado claro, o más bien no al INE, a los consejeros del INE, como Ciro Murayama, no les ha quedado claro que no hay una reelección para que el presidente no está buscando una reelección. Pero ¿saben qué es lo que aún me sorprende más? Y grábeme, don David,